Rusia realizó elecciones regionales y municipales incluso en las regiones anexadas de Ucrania. Los comicios ampliamente criticados por no dar lugar a la oposición y por manipulación de votos dieron como resultado un apoyo incontestable al presidente Vladimir Putin. ¿En qué contexto suceden estas elecciones y qué implican en la guerra en Ucrania? Vamos al análisis y por ello saludamos en Madrid, España, a Anna Korbut. Ella es editora de Ukraine World en español, experta en política ucraniana. Ana, bienvenida a Directo América. Gracias. En el Consejo de Europa, el principal grupo de derechos humanos de Europa calificó la votación como una violación flagrante del derecho internacional. Sin embargo, ¿de qué sirven las críticas si Occidente no tiene herramientas para contestar el resultado de total apoyo a Putin? Pues lo que hace el régimen ruso es intentar construir una realidad alternativa utilizando instrumentos como fuerza, opresión, censura, propaganda y terror, y luego crear elementos para fijar y mantener esta realidad alternativa, esperando que alguna parte de la comunidad internacional y nacional también lo acepte al final. El objetivo del régimen ruso con eso no es dar instrumentos democráticos a la población, sino construir los instrumentos que van a servir a sus ambiciones en Rusia y fuera. Sin embargo, el papel de los que pueden criticar al régimen ruso ahora fuera del país, porque no se quedan oportunidades para hacerlo dentro, es, entre otros, mostrar que campañas como estas elecciones rusas, entre comillas, sobre todo en las regiones ucranianas ocupadas por las tropas rusas, no son nada normal y no deben normalizarse. Hay algunas consecuencias más prácticas, no solamente de estas críticas, sino como parte de la reacción internacional a lo que está pasando, a lo que Rusia está haciendo en Ucrania, y eso incluye sanciones, aislamiento político, económico, de negocios, los cambios que sí se notan en la sociedad rusa, aunque sigue funcionando, y también peores perspectivas para el futuro, para Rusia, para Rusia, para su régimen. Em, pero claro, incluso si no tienen efectos, las críticas, si no tienen efectos inmediatos, sirven para no normalizar lo que está haciendo Rusia en las regiones ocupadas en Ucrania, pero también con su propia población. Precisamente Kiev dice que este es un intento ilegal de reforzar el control de Moscú sobre estas regiones en el sur y en el este de Ucrania. ¿Cómo se percibe Rusia allí? ¿Qué se sabe del punto de vista de los habitantes de estas zonas ocupadas? A ver, es imposible saber la opinión pública ahora en los territorios ucranianos ocupados por las tropas rusas. La elección falsa en estos territorios no la muestra porque ocurre en la atmósfera de intimidación y terror, desplazamiento de la población masiva, también deportaciones de adultos, pero sobre todo de niños, y falta de algún tipo de protección o control civil o legal para la población. Pero, por ejemplo, en una encuesta sobre la actitud de la población a Rusia y su liderazgo celebrada, la encuesta tuvo lugar en 2021, em, a unos 56% en el este y 68% en el sur tenían actitud negativa al liderazgo ruso. Y solo 7% en cada región de estas regiones querían que Ucrania y Rusia se unieran en un Estado. Eso muestra muy bajo apoyo al liderazgo ruso o al concepto de Ucrania y Rusia como un Estado. Un aspecto importante aquí que yo quería mencionar es que con este proceso de elecciones, entre comillas, estamos empezando a hablar sobre ellos como algún instrumento legítimo o democrático, que no lo es. Y eso sirve a otro objetivo ruso, es mover el foco de atención de las violaciones y crímenes rusas a otras cosas y difundir el debate sobre estos crímenes. Ahora, con estos resultados, Putin queda como una figura de estabilidad, si se ve así. ¿Esta imagen puede traducirse en la realidad? Es decir, ¿es tan estable? ¿Qué tan estable es Rusia hoy? Pues para Putin la estabilidad significa sobre todo la estabilidad de su poder, porque sin control y sin poder que tiene ahora se abre la posibilidad de su responsabilidad política y criminal para él y su entorno, para lo que han hecho pues, en Ucrania.
En cuanto al país o la sociedad, por una parte parece estable, especialmente fuera, porque sigue funcionando y ajustándose a las sanciones, restricciones, cambios del sitio de Rusia en el sistema internacional, aunque los efectos, como he dicho antes, sí se notan dentro de Rusia. Por otra parte, este control y esta estabilidad está basada en unos instrumentos no muy estables, como restricciones, censura, pues opresión y abolición de oposición política, académica e intelectual, sobre la huida de mucha gente, sobre todo entre los élites, pero también la gente que está huyendo de Rusia de la movilización y que no quiere participar en la guerra. Así que no sé si es tan estable que parece. Ana, en ese sentido, ¿qué tan importantes eran estas elecciones para Putin después de iniciar una guerra en Ucrania, con afectaciones para sus propios ciudadanos, incluso por el reclutamiento o por la devaluación del rublo? Pues a mí me parece que este proceso, que, que no le llaman elecciones, sirve para pues, algunos objetivos. Un objetivo es mostrar a su propia población, a los rusos dentro de Rusia, que em, hay apoyo para Putin y para Rusia en los territorios ocupados por Rusia y por Putin. Es una ilusión porque no hay este apoyo, hay terror que ayuda a Rusia a crear esta imagen, pero ni siquiera la imagen te puede, es muy convincente. Em, el otro elemento es legitimizar o intentar legitimizar pues la gente que Rusia quiere poner o va a poner pues en poder en los territorios ucranianos ocupados. Y el tercer elemento es pues tener un instrumento híbrido para sus narrativas, su propaganda, y que va a difundir en el aforo internacional y para construir una ilusión que ha pasado algo democrático ahí, que la gente ha eleccionado representantes y ahora la vida es como normal y que no es verdad, no es la realidad Sí. y eso tenemos que saber cada vez cuando Rusia o Putin habla sobre algún tipo Claro. de representación democrática en los territorios ocupados por Rusia en Ucrania. Ana, finalmente, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que si Putin decide presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, nadie podría competir con él y en cierta medida eso es verdad, ya que la oposición allí fue prácticamente erradicada. ¿Cuál es la situación política en este país y seguirá siendo sostenible? Muy brevemente, por favor. Yo creo que mucho en eso va a depender del resultado de la guerra rusa contra Ucrania. Si Rusia puede conseguir sus objetivos, eso va a ayudar a Putin y va a reforzar su régimen totalitario. Por eso hay que apoyar a Ucrania y a los esfuerzos ucranianos para prevenir esto. Ana Corbut, editora de Ukraine World en español y experta en política ucraniana, gracias por acompañarnos con el análisis aquí en France 24. Y ustedes televidentes también gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con este último bloque informativo en Directo América. Quédense con nosotros.